Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Y hoy vamos a conversar de temas que de alguna manera pudieran complicar a los inversionistas inmobiliarios, pero ojo, que también es bueno que tengamos claridad a los corredores de propiedades en cuanto a lo que está relacionado con los tributos y los impuestos. Antes de presentarle a nuestra ilustre invitada, quiero recordarles a todos que Agente 365 tiene para cada uno de nosotros una solución integral a la gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365, entre otros beneficios, puedes publicar en tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl, pero debo mencionarle de todas maneras otra situación. Durante el mes de febrero estuvimos haciendo una promoción, o estuvo Agente 365, de que se le llamó la modalidad freemium y que se esperaba que tú conocieras el sistema de ellos sin pagar. Ahora que marzo ya empezó, para ayudarte, te están otorgando un excelente beneficio que consta en ocupar 2 meses de nuestro servicio y solamente pagar uno. Ingresa tus datos al formulario que te comparte Radio Hoy en conjunto con nuestro programa Pauta Inmobiliaria para apoyarte en este viaje del corretaje de propiedades. Y ingresa entonces a www.radiohoy.cl/agente 365 y sé parte de esta promoción. Y además quiero recordarles a todos los corredores de propiedades o inversionistas inmobiliarios que si quisieran tener el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar, con el sistema de tasaciones online.cl podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo menor al tradicional. El informe final contiene referencias y fotos del sector para que el cliente pueda comparar estos valores con el bien consultado. Ubica a nuestros amigos en www.tasacionesonline.cl. Y si ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, broker o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp +56 99 824 0438. Ahora sí, tengo el agrado de presentar a Janet Carrasco, de Tu Abogada Inmobiliaria. Janet, un gusto de tenerte en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Aníbal, por la invitación. Estoy agradecida de la radio, de los auditores que nos acompañan esta tarde. Me encanta poder participar en estos espacios donde podemos informar y educar a las personas en el siempre difícil mundo de la inversión inmobiliaria. Perfecto. Ok. La primera pregunta para que te conozcan nuestros auditores. ¿Quién es Janet Carrasco? Bueno, mi nombre es Janet Carrasco, soy tu abogada inmobiliaria, soy abogada especialista en derecho inmobiliario y fundadora de Tu Abogada Inmobiliaria. Trabajé o he trabajado en inmobiliarias, en conservador de bienes raíces y en financieras, y actualmente en Tu Abogada Inmobiliaria asesoramos a personas, inversionistas, inmobiliarias y corredores de propiedades en sus operaciones o negocios inmobiliarios. Ok, perfecto. El tema que tenemos que conversar hoy, yo sé que es bastante complejo, por lo menos para la mayoría de las personas, porque todos nos enredamos con esto de los impuestos, especialmente con los impuestos inmobiliarios. Entendemos que en algún momento hay que pagar impuestos. Y debido a que es complicado para la gran mayoría de las personas entender esta situación de tener que pagar en algún momento algún tipo de impuesto, es que quisiera preguntarte primero, como para ir despejando dudas, ¿cuáles son los principales impuestos que se le pueden aplicar al negocio inmobiliario? Sí, los principales impuestos que se deben tener en consideración al momento de realizar un negocio inmobiliario para no tener problemas con el servicio de impuesto interno son el IVA o impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto de timbres y estampillas, si es que queremos comprar con un crédito hipotecario, y los impuestos territoriales.
Ok, ahora cada uno, por supuesto, se debe pagar de manera separada, de acuerdo a la situación que se esté dando, ¿verdad? Claro, ahí hay que estudiar caso a caso cuál es el impuesto que corresponde. El que más conocemos nosotros son los impuestos territoriales, que serían las mal llamadas contribuciones, ¿Por que qué se mal llamada? afectan a casi todos. ¿Por Porque qué en realidad mal? es un impuesto territorial, no es una contribución. Es un Ah, impuesto territorial que sí, que afecta al dominio de bienes raíces, como más mira, adelante lo voy a explicar. correcto, no me había puesto a pensar en eso, porque yo no es que yo quiera contribuir, yo quiero contribuir a lo mejor en una asociación, un gremio, a la Cruz Roja yo contribuyo, digamos, si hago un aporte. Aquí no, porque aquí es un impuesto, o sea, es una obligación. Claro, es una obligación que tenemos y que se debe cumplir cuando las propiedades están afectas, porque no debemos Buena, olvidar que también hay propiedades que están exentas de este pago. claro. Buena observación la tuya. Mira, fíjate, no, yo no había pensado en ese punto. Ahora, ¿cuándo las operaciones inmobiliarias van a estar afectadas a IVA? Ya, esta es una muy buena pregunta, Aníbal, porque como todos sabemos, el IVA es un impuesto que grava ciertos contratos, operaciones o transacciones expresamente establecidas en la ley del IVA. Este impuesto implica que el vendedor debe recargar en el precio un 19% al comprador. En el año 2016 hubo una reforma tributaria porque antes del año 2016 solamente se trataba de gravar la actividad de la construcción con el IVA, pero desde el año 2016 todas las ventas de inmuebles, ya sean nuevos o usados, tributan con IVA siempre que estén realizadas por un vendedor habitual. Ya. Ahora, en el caso que tú estás señalando, antes de todas maneras entonces se pagaba IVA o no, o yo al comprar una propiedad nueva estaba pagando IVA de todas maneras o no. Antes no se afectaba como se afecta ahora, que todos pagamos IVA por la compra de un inmueble cuando está realizada por un vendedor habitual. Antes Correcto. solamente pagaba IVA o se trataba de grabar la actividad de la construcción. A la actividad de la construcción. Claro, Ok, ahí entonces sí. ellos pagaban IVA. Perfecto, ok. ¿Y cuándo entonces una venta de inmueble va a estar afecta a IVA? ¿En qué momento? Hay que ir revisando, como decía, caso a caso, pero los principales elementos que se revisan para saber si una compra de una venta está o no afecta a IVA son que debe existir un contrato, como por ejemplo una compra-venta. Este contrato debe servir para transferir el dominio de forma total o parcial. Debe ser un contrato oneroso. ¿Qué quiere decir eso? Que debe generar utilidades y obligaciones para ambas partes. Siguiendo con el ejemplo de la compra-venta, en la compra-venta el vendedor está obligado a entregar el inmueble y el comprador a pagar el precio. Además, tienen que ser inmuebles ubicados en Chile. Y por último, el requisito más importante o que más ruido ha generado es que debe ser realizado por un vendedor habitual. ¿Y qué se entiende por vendedor habitual? El vendedor habitual es lo que tenemos que tener presente acá es la intención que tiene el vendedor al momento de adquirir este inmueble. Podríamos definir la habitualidad como adquirir o construir un inmueble con el ánimo de venderlo. Que Debe sería la existir inmobiliaria. intención, debería existir la intención de la reventa. Ah, pero Claro, ¿cómo por explica? ejemplo, las inmobiliarias, ellas construyen pero con el ánimo de revender. O también uno, por ejemplo, podría no sé, si se le presenta la oportunidad de comprar un inmueble a bajo precio, por ejemplo, ahora en la pandemia, que mucha gente necesitó, quedó sin trabajo, empezaron a vender sus casas y a lo mejor se presentaron oportunidades de inmueble a bajo costo y los inversionistas aprovecharon de comprar estos inmuebles con el ánimo de revenderlos. En ese Ya. caso sí estaríamos en presencia de un vendedor habitual que pagaría IVA. También otro ejemplo que podemos encontrar es aquella persona o inversionista que compra un terreno para construir un inmueble, pero para venderlo. Nunca tuvo la intención de vivir en ese inmueble. Su intención siempre fue construirlo para revenderlo. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de un vendedor habitual que pagaría IVA por esta operación. Ok, entonces, para entender, cuando hablamos de una persona que puede ser vendedor habitual, puede ser una persona natural o jurídica, en primer lugar.
¿verdad? Claro, Va a depender. sí, Eh, y con el ánimo, si yo compré algo para tal vez mejorarlo, compré una propiedad y como muchos hacen, ¿verdad? La mejoran un poco, sí. le hacen un mejor jardín, la pintan o le hacen las reparaciones y después la venden a un valor, por supuesto, superior. ¿Cómo se paga el IVA ahí? O sea, ¿qué tiene IVA? ¿Cuál es el impuesto que se paga si hay una diferencia? Sí, Aníbal, ese es un muy buen ejemplo, porque pasa mucho eso, que se compra un inmueble y se arregla un poco para poder venderlo a un mejor precio. Entonces ahí esa operación sí estaría grabada por IVA y ese sobreprecio tributaría con el impuesto del valor agregado. Ok, cuando una persona pasa a ser un vendedor habitual, basta con que lo haga una vez, es decir, yo compré esta propiedad porque quiero hacer un negocio, la quiero vender, a lo mejor la compré en pandemia, la compré muy barata, y ahora que ya está pasando la pandemia la quiero vender porque quiero tener la diferencia esa que me puedo ganar, o sea, esa utilidad. Pero nunca más voy a comprar. Igual soy habitual por el hecho de haber hecho este negocio o no. Sí, sí, ahí el impuesto interno tiene que calificar la habitualidad y ellos deberían probarla. Como le digo, es la intención de vender, no importa si se hace esa operación dentro de un año o no. Por ejemplo, antes existía también, antes de una reforma tributaria que se hizo, de que las personas que compraban y vendían dentro del año se consideraban habituales. Era una presunción de habitualidad, Ah, pero correcto. actualmente esa presunción ya no existe, se eliminó. Entonces es el Servicio de Impuestos Internos quien debe probar si existe o no habitualidad. Ok, o sea, ya no se presume, sino que ahora se dicta, digamos, se establece, ¿verdad? ¿Tú eres habitual o no eres habitual? ¿Sí? Claro, claro. El Servicio de Impuestos Internos puede ahí probarlo. ¿Y qué pasa si una persona compra un inmueble nuevo y lo quiere vender antes de un año? Sí, por ejemplo, si una persona compra un inmueble nuevo o usado y queda sin trabajo y ya no puede, por ejemplo, pagar el crédito hipotecario y lo vende antes del año, si es que ella no tiene esa intención de reventa, no sería una venta afecta a IVA. Como le decía, esa presunción que existía de habitualidad cuando las personas compraban y vendían dentro del año ya no existe. Entonces, ya no se consideraría habitual esa operación. Para entenderlo mejor, Janet, yo me compro una propiedad, a lo mejor porque pienso que me queda cerca del trabajo, más amplia de la que tenía antes, y di el pie, empecé a pagar los dividendos y la empresa me traslada a otra ciudad, a otro país. Yo digo, ¿para qué voy a tener esta propiedad aquí si tal vez yo me quiera quedar allá? Y pasó a lo mejor menos de un año. Pero y la voy a vender, pero seguramente le voy a sacar el precio que es prácticamente que yo pagué, digamos, en la cuota, porque la voy a vender a un valor. Pero siempre es un valor mayor, porque dentro del margen de un año, la propiedad ya ha tenido su plusvalía. ¿Debo pagar Claro. impuestos y si tengo que pagarlo, por qué valor me lo van a cobrar? En ese caso, como en su intención nunca fue revender, usted no lo adquirió con la intención de vender ese inmueble, sino que lo adquirió con la intención de vivir en él y por situaciones personales tuvo que venderlo dentro del año, no sería una operación afecta a IVA. Entonces no Ah, ya. pagaría ese impuesto. Ah, correcto, ok, perfecto. Ahora, si compro una vivienda con subsidio del ministerio, esta de la vivienda y urbanismo, ¿pago IVA o no? No, las operaciones en que el comprador adquiere con un beneficio o un subsidio habitacional del Servicio de Vivienda y Urbanismo no pagan o no están afectadas a IVA. En ese caso no se afecta al IVA a la venta. Ahora, en el caso de los subsidios, compré en cierto lugar porque me alcanzaba para ese lugar, pero después no me gustó quedarme en ese sector. ¿Puedo vender? ¿Cuánto tiempo debe pasar? ¿Tú tienes claridad en eso? Los subsidios habitacionales Ujú. del Servicio de Vivienda y Urbanismo siempre tienen un límite o una prohibición de venta.
que ahí va a depender si son 5, 10, hasta, yo he visto hasta 15 años. Ah, Entonces, no, sí, ahí hay que revisar el tema del subsidio, el tipo de subsidio y si es que tiene alguna prohibición o alguna limitación. correcto. ¿Y cada entonces, cada subsidio tiene su propia reglamentación en ese aspecto entonces? Sí, sí. Como le digo, yo he visto de 5, de 10 y de 15 años. Ya. Depende de lo que diga la escritura de compra-venta. Ahora, ¿qué pasa con los arriendos si arriendo mi departamento? Porque en este mismo caso, yo a lo mejor ya me trasladaron y yo digo, en vez de vender, tal vez lo arriendo y con el mismo arriendo puedo ir pagando el dividendo. Eso se da muchas veces, ¿verdad? Y yo por otro lado compro o arriendo donde me trasladó la empresa para trabajar. ¿Debería yo pagar IVA por este arriendo que tengo en Santiago? Esa es una muy buena pregunta, porque es muy común pensar que el IVA solamente afecta a las ventas, ¿cierto? Ujú. Pero, sin embargo, también se puede afectar ciertos arriendos de inmuebles, que son los inmuebles amoblados. Todos los arriendos de inmuebles amoblados pagan IVA, incluso aquellos que se hacen de manera temporal, el arriendo temporal de inmuebles amoblados. Así que si hay algún auditor que tiene alguna casita o algún departamento que lo arrendó este verano, debe declarar y pagar ese IVA si es que el inmueble estaba amoblado. Oye, una pregunta al margen, ¿y estos servicios como de Airbnb que se arriendan amoblados y por días también deberían pagar los propietarios? Sí, también deberían declarar y pagar ese impuesto. Ah, Yo he visto que, por ejemplo, en Booking cobran el IVA, cobran el IVA de manera inmediata, dentro del valor. dentro del valor, sí. Ok. Entonces, en el caso de que yo arriende mi departamento sin mueble, porque me lo llevé a vivir, para vivir en el lugar donde me cambié, no pago IVA, eso estoy entendiendo, ¿verdad? Bueno, hay que ir revisando y analizando caso a caso. Hay que ver también, por ejemplo, si es una persona natural o jurídica, si tiene o no un giro inmobiliario. Entonces ahí ¿Y hay que qué? ir revisando. Pero el IVA solamente lo pagan los inmuebles amoblados y también quería mencionar que hay otros tipos de arriendos que pagan este IVA, que son los inmuebles los arriendos de establecimientos de comercio o inmuebles que tienen instalaciones que permitan una actividad industrial o comercial. Ahí también pagan IVA. Es decir, si yo tuviera un local comercial que lo quiero arrendar, ¿debería pagar IVA? Claro, si tiene un local comercial debe pagar IVA y también hay inmuebles que a veces tienen instalaciones que permiten alguna actividad industrial o también comercial. En el caso, Solamente con que tenga la instalación ya se podría calificar como que debería declarar y pagar IVA. ¿y eso lo decide impuesto interno? Sí, ahí hay que ir revisándolo. Ya, o sea, yo O se debería ir puede a... hacer la consulta, a veces si es que se tiene la duda, hay que hacer las consultas. Y tengo dos opciones. Una, ir a impuesto interno a preguntar, llevando todos los antecedentes. Y la Sí, otra, preguntarte a ti directamente. ¿Podría ser o no? sí, por supuesto, ¿Sí? ahí yo los puedo asesorar y podemos ir revisando caso a caso. Como Ah, le digo, perfecto. acá en esta materia no hay como reglas generales. A veces hay que ir revisando caso a caso, dependiendo de qué se trata para saber qué impuesto le afecta. Ya. Oye, Janet, y para aclararlo más, ¿qué se entiende por departamento amoblado? Porque generalmente está la cocina, está el calefón, está el mueble de cocina, digamos, abajo la encimera, los muebles de cocina, el baño también está habilitado. ¿Bastaría con eso para pagar? ¿O eso está Son, incluido y no se... son aquellos que cuentan con los muebles y los enseres necesarios para ser habitadas, Ah, o para pernoctar. ya, Por ejemplo, a ya. veces vienen a amoblar solamente la cocina. Eso no se consideraría un inmueble amoblado. Ah, perfecto. Ok, ahí me queda claro. Ahora, tú recién dijiste de que los locales deberían tener, o sea, que están habilitados para ello, o sea, con alguna instalación deberían pagar IVA o impuesto, y también las propiedades que estén amobladas, tal como estamos diciendo. Tengo que pagar. ¿Y qué pasa si yo no pago? ¿Por desconocimiento, por ignorancia o por mala intención?
Y si no paga, se arriesga a multa, intereses y reajustes. Y créanme que esto va creciendo y nadie quiere tener problemas con impuesto interno o con el Sí. fisco. Incluso podrían arriesgar hasta perder su inmueble, porque van creciendo las multas, los intereses y reajustes, siempre van aumentando. En este periodo estival o de vacaciones es donde más pueden ocurrir estas situaciones en que no se declaran y no se pagan estos impuestos porque se arriendan los inmuebles por días o por semanas y las personas generalmente no lo declaran a impuesto interno. Ok. Dentro de lo que estábamos conversando de los impuestos, déjame mirar porque por aquí la dejé. Esto mismo que estamos diciendo cuando las operaciones son inmobiliarias van a estar con IVA. Cuando la inmobiliaria me vende esa propiedad, hoy día se le aplica el IVA, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿tengo alguna fórmula yo de no pagar ese IVA? De no pagar el IVA de la Sí, inmobiliaria por claro, la compra, eso, no, ¿no? O sea, siempre la voy a no hay cómo evadir, en otras palabras. claro, no hay cómo evadir, hay que tratar de no evadir los impuestos. Ya, de lo que hemos conversado, que ha sido bastante intenso por todo esto, digamos, que significa el IVA, el impuesto. Si tuvieras que volver a repetir todo lo que hemos conversado en este rato, ¿cómo lo podrías resumir? Sí, mire, antes de hacerle el resumen, me ¿Ya? gustaría darles un datito ¿Ya? de que en la página web del Servicio de Impuestos Internos hay una opción que dice asistente para cálculos, cuando no sabemos cuál es el impuesto o cuánto es el impuesto que debemos pagar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando arrendamos nuestro inmueble por días o por semanas y está amoblado y no sabemos cuánto debemos pagar, podemos acceder a la página web del Servicio de Impuestos Internos en asistente para cálculos y ahí hay una opción que dice cálculo de IVA por arriendo de inmuebles amoblados. Ah, ¿Ya? correcto. Y eso Y entonces otro, cualquiera puede ingresar, eso está abierto, digamos. abierto, claro. La página de Servicio de Impuestos Internos es súper amigable y tiene mucha información. Así que también los invito a que puedan ir revisándola a los inversionistas o a quienes se dediquen a este negocio inmobiliario. Y también quería contarles que acá hay una exención o una excepción a este impuesto a los inmuebles amoblados, que es en el caso en que se arriende a extranjeros que paguen en moneda extranjera. En ese caso no se paga IVA. A ver, ¿cómo podría explicar cómo es ese movimiento extranjero que paguen en moneda extranjera? Sí, por ejemplo, si yo arrendé mi departamento, si tengo un departamento en La Serena y quise arrendarlo por un mes, por ejemplo, por enero, a unos extranjeros, unos Argentino, ya. estadounidenses ¿Ya? que vinieron, pero que me pagaron en dólares. No me Ah, pagaron moneda, peso chileno, me pagaron en dólares. En ese caso, ese arriendo está exento del pago del IVA. ¿y eso cómo se acredita que me pagaron en dólares o en otra moneda? Con el contrato de arriendo podríamos probarlo. ¿Eso significa que yo debiera hacer contrato por todos los arriendos que haga, aunque sean por 15 o 30 días? Sí, lo ideal es que siempre se dejen los contratos por escritos. Eso es lo ideal en este tipo de operaciones. Por Correcto, seguridad también, por claridad, aunque confiemos mucho en la persona, siempre yo recomiendo dejar todo por escrito. perfecto. Ok, me queda muy claro. Mira, debemos ir a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y debo recordarles que durante el mes de febrero nuestros amigos de Agente 365 dieron un beneficio que se llamó modalidad freemium para que conocieran el sistema de ellos, es decir, durante esos 2 meses no pagaron por el servicio que estaba otorgando Agente 365. Y ahora en marzo
Ellos están ayudando a los corredores de propiedad y también a los inversionistas con un excelente beneficio que consta de ocupar 2 meses el servicio de nuestros amigos de 365 y pagar solo uno. Ingresa tus datos al formulario que te comparte Radio Hoy en conjunto con nuestro programa, que es Pauta Inmobiliaria, para apoyarte en este viaje en el corretaje de propiedades. Ubícalo entonces o ingresa en www.radiohoy.cl/agente 365 y sé parte de esta promoción. Recuerda que estar asociado de alguna manera con Agente 365 tiene una solución bastante importante para la gestión diaria de cada corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o también los inversionistas inmobiliarios. Entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales. Por lo tanto, no te olvides, ingresa a www.agente365chile.cl. Y les recuerdo que si quieres tasar o tener un valor referencial correcto de la propiedad para vender, comprar o incluso arrendar, con el sistema de tasaciones online.cl podrás contar con esta información en solo minutos a un costo menor del tradicional. El informe final viene con referencias y fotos del sector para que el cliente o para ti mismo como corredor de propiedades podamos comparar estos valores con el bien consultado. Ubícalos en www.tasacionesonline.cl. Bueno, y estamos con Janet Carrasco. Ella es de tu abogada inmobiliaria, perdón, y estábamos conversando acerca de la tributación. Y te había hecho una pregunta antes de irnos a la pausa, Janet, que era, ¿cómo podrías tú resumir lo conversado anteriormente para desenredar un poco tal vez la maraña que tenemos algunos que nos cuesta entender esto de los impuestos por los inmuebles? Sí, mire, estuvimos conversando sobre cuáles son los impuestos más importantes a tener en consideración si queremos dedicarnos a este negocio inmobiliario, que son el IVA, los impuestos territorial, impuesto a la renta y el impuesto de timbre y estampilla si es que compramos con un crédito hipotecario. Estuvimos hablando del IVA, de cuándo vamos a estar nuestra venta afecta a este impuesto y dijimos que se tiene que cumplir con ciertos elementos y el más importante o el que más ha generado ruido ha sido el de vendedor habitual. Dijimos que se va a considerar un vendedor habitual aquel que tiene la intención de reventa, aquel que adquiere o que construye un inmueble con la intención de revender, ¿cierto? También hablamos del pago del IVA en el caso del arriendo de inmuebles amoblados. En ese caso también se paga IVA, incluso aunque sean temporales, excepto cuando se arrienda a extranjeros que han pagado con monedas extranjeras. Eso básicamente fue lo que conversamos y que espero que lo tengan un poquito más claro. Muchas gracias por eso, Janet. Ahora, ¿podrías explicarnos de qué se trata este impuesto mal llamado territorial, como tú dices, no, perdón, impuesto territorial y que tú dices que el nombre correcto es contribuciones? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cuándo se paga? ¿Cuándo no? Sí, gracias Aníbal por la pregunta, pero ahí hay lo que es un impuesto territorial mal llamado contribución. Eso. Es un impuesto territorial que grava el dominio de bienes raíces. Este impuesto se debe pagar de forma anual en 4 cuotas que vencen en abril, en junio, en septiembre y en noviembre. Debe ser pagado por el dueño o por el ocupante. Este impuesto territorial es importante saber que se calcula sobre el avalúo fiscal. El avalúo fiscal es aquel que fija el servicio de impuestos internos en nuestro inmueble y que podemos conocer con el rol de avalúo. En la página del Servicio de Impuestos Internos lo podemos conocer en obtén tu certificado, obtén tu rol de avalúo. Ahí podemos conocer el rol y podemos conocer cuál es el avalúo que se le asignó a nuestra propiedad. ¿Y cómo se le asigna un valor a la propiedad? ¿Quién lo evalúa? ¿De dónde sacan ellos argumentos para aplicar este impuesto? Sí, ahí lo evalúa el Servicio de Impuesto Interno analizando varias variantes, como por ejemplo los precios del sector,
avalúos anteriores, avalúos de otras propiedades. Ya, ok. También Ahora, nosotros podemos solicitar que se revise este avalúo. ¿ah, sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería eso? Sí, con una solicitud a servicio de impuesto interno. Ahí nosotros Ya, podemos presentar documentos y que se revise o que se modifique el avalúo fiscal. correcto. También las notarías van informando los precios de venta. Ya, y Así que eso, ahí se van como regulando estos avalúos. ok. Ahora, hay ciertos beneficios que las personas pudieran perdón, para comprar una o más propiedades. ¿Tienen beneficios? Sí, sí. Antes de esto me gustaría indicarles a las personas que van a comprar un inmueble que siempre revisen que este impuesto territorial, las contribuciones estén pagadas. Eso es súper importante. Como les dije, hay propiedades que están afectas a este impuesto y también hay otras que están exentas. Cuando están exentas, generalmente pagan servicios de aseo y ese certificado hay que pedirlo en las municipalidades. Así que si están pensando comprar un inmueble, revisen si es que están las contribuciones pagadas o los servicios de aseo. Eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa si alguien no ha pagado los servicios de aseo? Se deben pagar antes de realizar la venta porque ahí se está debiendo a las municipalidades. Hay personas que por años no las pagan por desconocimiento. El servicio de aseo es generalmente que la gente lo desconoce, porque Mm. piensan que están exentos de contribuciones, entonces ya no pagan nada. ¿Y dónde se Y puede cuando se averiguar van, eso? y cuando Porque- en las municipalidades, ahí lo pueden averiguar. pero hay que ir a la municipalidad, Sí. O hay páginas, hay municipalidades que tienen página web súper completa que se pueden hacer esas esa consultas. consulta, Sí, y por la dirección o el rol, generalmente con el rol. ya, ok. ¿Qué es un DFL2? ¿Qué significa primero DFL2 y qué es? Que lo que sabemos, la gran mayoría, es que están exentas de contribuciones o de impuesto territorial. Claro. El DFL2 es un beneficio que podemos optar las personas naturales cuando adquirimos hasta 2 inmuebles. Este DFL2 es un decreto con fuerza de ley que formó parte del plan habitacional del gobierno del presidente Jorge Alessandri para solucionar el gran déficit habitacional de esa época. El DFL2 ha demostrado ser una herramienta súper importante para el desarrollo habitacional de nuestro país porque ha incentivado la construcción de viviendas económicas y poder acceder a estas franquicias tributarias. ¿Quiénes pueden acceder? Las personas naturales, hasta 2 viviendas de hasta 140 metros cuadrados. Ese es el límite, 140 metros cuadrados construidos. Bueno, eso es bastante hoy día, pues, son pocas las propiedades, los departamentos que tienen más de 140 metros cuadrados. Sí, y como usted me comentaba, hay varios beneficios que se pueden optar cuando nuestros inmuebles se acogen a este DCL2. Uno de los beneficios es que la rebaja del impuesto territorial en un 50%, también obtenemos rebaja en el impuesto de timbre y estampilla en un 50%, y están exentas del impuesto a la renta por valores percibidos por conceptos de arriendo. Así que son bien importantes los beneficios que se pueden obtener si es que tenemos estas propiedades afectas a DCL2. Ahora, lo que tú estás mencionando, que decía que se podrían tener hasta 2 propiedades con este, digamos, bajo este beneficio del DFL2. Hoy día sigue eso igual, a pesar de este impuesto, del nuevo, de la nueva reglamentación y de impuesto que hay. Sí, mire, todos me preguntan mucho cuándo puedo no acogerme a este DFL2, ¿cierto? Este es un beneficio que pueden optar las personas naturales hasta 2 viviendas. ¿Mm? Desde el año 2010, que es así, que son las personas naturales de hasta 2 viviendas. Antes del año 2010 podían acceder a este beneficio personas naturales y jurídicas y podían ser 3, 4 o más inmuebles. Yo no sé si usted conoció personas que pudieron acceder a multicrédito o que tenían la capacidad
de poder adquirir muchas propiedades con este beneficio. Pero ahora hubo una modificación con la ley 21.420, que empieza a regir desde el 1 de enero del año 2023, que independiente si estas propiedades se adquirieron antes del año 2010, igual van a estar con esta restricción de que debe ser persona natural y hasta 2 inmuebles. Ya no va a ser que antes del 2010 las personas podían tener muchas y también podían ser personas jurídicas, por ejemplo, las sociedades. Correcto. Recién nos comentaba acerca de que uno de los beneficios era cuando la propiedad se adquiere con crédito hipotecario. Sí. Y cuando tú compras un inmueble con un crédito hipotecario, se rebaja este impuesto al mutuo o el impuesto de timbre y estampilla en un 50% si el inmueble está acogido al DFL2. Ah, ya. ¿Y por cuánto tiempo? Al momento de la compra. Ah, ya. O sea, Al es momento de la automático. compra, sí, sí. Ya. ¿Y el pago de las contribuciones? El pago de las contribuciones igual se paga el 50% en consideración el plazo y los métodos de construcción. Vamos a acceder a este beneficio hasta 20 años cuando la superficie edificada no exceda de 70 metros cuadrados. Por 15 años cuando la superficie construida exceda de 70 metros cuadrados y no pase de los 100 metros cuadrados. Y por 10 años cuando la superficie construida sea superior a 100 metros y no pase los 140 metros cuadrados. Ahora, en el Ahí caso sí, que tenga dos departamentos que están nuevos y que están acogidos al DFL2, ¿verdad? Y los quiero arrendar para poder pagar el dividendo y con eso tener yo una inversión. ¿Qué pasaría ahí? ¿Pago o no en pago? ese caso, si es persona natural, las personas naturales no deben tributar por el arrendamiento de un DFL2. Estos los califica el Servicio de Impuesto Interno como no constitutivos de renta. Y este beneficio es para personas naturales hasta 2 viviendas nuevas o usadas, cuando estas están destinadas a la habitación. ¿Se podría dar el caso que yo compre dos de estas y mi esposa compre dos más? Cada uno tiene su... y así no pagamos este impuesto. Sí se podría dar porque depende si es persona natural. Si es persona natural y si son hasta máximo dos viviendas. Ahí hay que revisar en qué patrimonio queda. Sí, igual hay que ver por quién, a nombre de quién se inscribe. Si a nombre de uno, de los dos, hay que ir revisando. Claro, pero en este caso, por ejemplo, tal vez yo las compré antes, están a mi nombre, pero tenemos a lo mejor Ah, sociedad conyugal y como por cualquier situación, tal vez esto mismo de juntar los 10% de la AFP nos dio como para tener un buen pie y a lo mejor comprar una tercera, pero si la compro a mi nombre, pudiera ya pagar impuestos, entonces la podemos comprar a nombre de ella para no pagar justamente este impuesto. ¿Sería legal? ¿Sería correcto o no? ahí va a depender porque si están casados en sociedad conyugal, ¿Sí? generalmente va a quedar inscrita también a su nombre porque el marido es el jefe de la sociedad conyugal. A pesar, hoy día en estas condiciones, ¿todavía pasa eso? Sí, o sea, la propiedad va a ser de la sociedad conyugal, pero Ah, generalmente va a quedar como a nombre de Aníbal Ahumada. En el conservador de bienes raíces va a quedar inscrito a nombre de Aníbal Ahumada. a pesar que la gestión la hizo mi esposa. Claro. Sí, todavía estamos en una sociedad tan machista. O sea, ¿cómo es posible? O sea, Sí, eso yo pensé que de ya que lo están habían cambiado. casados en sociedad conyugal, sí. Ah, Salvo correcto. que ella sea, por ejemplo, que esté dentro de su patrimonio reservado o que estén casados en separación de bienes. Ya. Ah, Por correcto. eso hay que ir revisando. Una, Pero la ley dice personas naturales hasta 2 viviendas. correcto. Ok. Una sociedad con giro de arriendo de inmuebles no amoblados debe tributar por estos arriendos si estos están acogidos al DFL2. Sí, las personas jurídicas de cualquier naturaleza deben tributar por el arrendamiento de un DFL2. Eso está establecido en la ley.
Y si durante muchos años no se ha hecho esto, ¿qué pudiera pasar? Ahí estaría afecto a multas, reajustes, intereses, si es que no los ha declarado y no los ha pagado. Porque se da, me consta que hay que yo sé que algunos no pagan a pesar de tener una sociedad donde tienen varios inmuebles. De hecho, nosotros administramos algunos de esos. Pero no están pagando impuestos. Claro, no, ahí sí hay una fiscalización de impuestos internos, podrían quedar con estas multas, reajustes, intereses por no haberlos declarado en su momento, por no declararlos y pagarlos. ¿Dónde puedo yo saber si una vivienda está acogida al beneficio del DFL2? El propietario de una vivienda, con su clave única o con su clave tributaria, puede acceder a la página del Servicio de Impuesto Interno en consulta de avalúos y certificados, y ahí en la opción consultar antecedentes de un bien raíz, podemos obtener esa información, de si el inmueble está o no acogido al DFL2. ¿Y eso se puede sacar como imprimir como una especie de certificado para que me acredite ese vendedor que está sujeto a este beneficio? Claro, sí, ahí lo podemos imprimir la información para tenerla. Ok. Mira, hay una situación que se pudiera dar también. Si alguien está en estos momentos sabiendo que tiene que, o se entera que tiene que pagar impuestos y no lo había hecho antes, tiene dos opciones, no sé. ¿Qué le recomiendas tú para evitarse futuros problemas con impuestos internos, pero a la vez no tener que pagar para atrás, digamos, una cantidad tal vez enorme? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? ¿Tú podrías aconsejarnos? Bueno, yo siempre aconsejo a mis clientes que si es que quieren adquirir un inmueble o si ya tienen inmuebles para inversión, deben asesorarse por un especialista. Lo ideal, por un abogado y un contador, para hacer una planificación tributaria. Eso sería lo ideal, primero, para estudiar el caso, hacer una planificación tributaria y ver si se puede regularizar esta situación y declarar y pagar los impuestos que corresponden. ¿Pudiera uno de estos errores complicar civilmente a un propietario de no pagar impuestos? Claro, los que no se pagan, los impuestos que no se pagan, después pueden pasar a la tesorería, que va a hacer el cobro, y puede terminar incluso perdiendo el inmueble, con un juicio de ejecutivo y posterior remate. Ahora, en estos casos en que llegara a suceder este tipo de situación, igual yo creo que para defenderse esa persona que quiso ahorrar va a tener que empezar a gastar. Primero, buscando un abogado que lo defienda, ¿verdad? Ahora, Claro, por eso siempre es mejor ponerse el parte antes, no esperar que pasen las cosas y asesorarse antes. No escatimen en esta. Si una persona quiere invertir o ser un inversor inmobiliario, comprar inmuebles o vender un inmueble, siempre asesórense por un especialista, porque se invierte mucho dinero. Hay personas que están invirtiendo los ahorros de toda su vida o que están cumpliendo con su sueño de la casa propia. Entonces, por eso, siempre cuando van a hacer este tipo de operaciones, asesórense por especialistas. ok, de acuerdo a lo que tú has visto, cuáles son los errores más comunes que pudiera cometer alguien que está vendiendo o comprando una propiedad? Bueno, yo he visto varios errores. Los primeros es no estudiar el inmueble, no hacer un estudio de títulos del inmueble, no saber si el inmueble tiene deudas, no saber, por ejemplo, que el inmueble tiene o no deuda de gastos comunes. Y generalmente tratar de hacer el negocio sin la asesoría y terminar pagando más o invirtiendo mucho más tiempo del que se debería. Eso pudiera pasar en algún momento también, ¿verdad? Alguien se pudiera haber Claro, enfrentado a una situación.
Ahora, Sí, sí, por ejemplo, una persona que compró un inmueble y que después se dio cuenta que tenía deudas millonarias de gastos comunes porque no se asesoró y llegó y compró el inmueble. Entonces, por eso yo siempre les digo, hay que asesorarse cuando se trata porque no son inversiones pequeñas, son inversiones de millones de pesos que sí o sí los van a complicar si es que no sale todo como ustedes se lo esperan. correcto. Ok. Ahora, ¿qué consejo darías tú para alguien que quisiera arrendar una propiedad? ¿En qué debería fijarse para hacer el arriendo correctamente? Primero deberíamos fijarnos, bueno, en esta época los arriendos han subido mucho porque como las tasas de los créditos también han subido, la gente está comprando menos y está arrendando más, lo que ha hecho que los arriendos se eleven. Entonces, lo más importante al momento de querer arrendar nuestro inmueble no es solamente subir la renta, es verificar que la persona que vamos a elegir como arrendatario tenga la capacidad para pagar esa renta, ¿cierto? Ya puede ser que le podemos pedir las liquidaciones de sueldo, si es que tiene un contrato de trabajo, o algunas declaraciones de impuestos para ver que esa persona nos puede pagar, porque sería muy complicado, muy difícil eh, si la persona no nos paga, después hacer un juicio para que nos pague o para sacarlo del inmueble. A veces pueden pasar meses o años en que una persona vive gratis. Y si el arrendador, el dueño, el propietario está pagando dividendos, se les complica mucho porque generalmente ellos piensan y esperan pagar este crédito hipotecario con el arriendo. Entonces, si tienen una persona que está viviendo en la casa que no les paga el arriendo, debe salir esta cuota, este dividendo del crédito hipotecario de su bolsillo. Claro, Entonces, y ahí también le pueden generar muchas deudas. muchas Por eso deudas. yo siempre, sí, siempre aconsejo que primero se haga un contrato escrito, porque hay muchas personas también que lo hacen de manera verbal, aunque confíen mucho en la persona, después cualquiera se puede desdecir de lo que dijo. Entonces, siempre es mejor hacer un contrato por escrito y estudiar, poder conocer quién va a ser nuestro arrendatario. Perfecto. Janet, si alguien quisiera contactarte para ser asesorado por ti para las diferentes operaciones inmobiliarias, eh, ¿dónde te ubica? Ya lo dijiste, pero repítelo por favor antes de irnos. Ya, primero que todo, Aníbal, gracias a ti por la invitación. Ah, Estoy encantada de participar en este espacio que aporta tanto al mundo inmobiliario. muchas Me gracias. gustaría recordarles a los auditores que siempre se asesoren, que busquen asesoría de especialistas para así evitar malos ratos en el pago de multas, reajustes, intereses, que los pueden llevar incluso a perder el inmueble. Con asesoría de especialistas puedes disminuir riesgos, tiempo y dinero. Y a quienes quieran aprender más sobre este tema o sobre otros temas del mundo inmobiliario, me pueden encontrar o los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook de Tu Abogada Inmobiliaria o en mi página web www.tuabogadainmobiliaria.com. Ok, Lo otro, por último, me gustaría hacerle un ofrecimiento a los auditores que nos acompañan esta tarde, ¿ya? a quienes nos estén escuchando que tengan alguna duda sobre este tema o de compra-venta, arriendos o problemas con arrendatarios morosos, como conversábamos, puedan agendar durante esta semana una asesoría gratuita conmigo de 15 minutos donde estaré resolviendo sus dudas. Como ya les dije, pueden agendar y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Tu Abogada Inmobiliaria o en mi página web www.tuabogadainmobiliaria.com. Soy Perfecto. tu abogada inmobiliaria y estoy a la distancia de un clic. Bien, mira, me encantó eso. Y eso sí, de que los auditores que quieran ir, que digan sí que son, que vienen de parte de Pauta Inmobiliaria, ¿verdad? Supuesto, que Ok, si así fueron que auditores y que son auditores de Pauta Inmobiliaria, yo les estaré otorgando una asesoría gratuita de 15 minutos para los que agenden dentro de esta semana. perfecto, ok, comprometido entonces. Bien, pues Sí. muchísimas gracias, Janet, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes también, amigos auditores, por acompañarnos una vez más y nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 4 en punto. Chao. Gracias, Aníbal. Chao.